Buenísimas tardes a todos, sean súper bienvenidos a esta sesión. Vamos a iniciar dando cumplimiento a la agenda que tenemos planteada, unos pequeños anuncios generales para que todos estemos en línea con el cronograma de capacitación que tenemos para este mes. Básicamente, hoy vamos a tener nuestra primera sesión de emprendimiento y de empleabilidad inclusiva en la estrategia de los negocios. Vamos a tener dos súper invitados. Recuerden que estamos siendo patrocinados por dos de nuestras marcas, así que vamos a tener un Kahoot súper interesante para las personas que logren la mejor puntuación, y al final vamos a tener pues nuestro cierre habitual. Les recordamos que se pueden activar en nuestra plataforma. Si aún no lo han hecho, por favor ingresen a www.unipymelatam.com. Pueden conocer toda la programación que tenemos, las que ya hemos hecho. Si quieren repetir alguna de las sesiones, pues allí lo pueden hacer. Por supuesto, también es el espacio para que ustedes puedan cargar sus puntos. Recuerden que completando todas las sesiones van a tener una certificación de las capacitaciones que les hemos brindado, y bueno, pues van a poder revisar también qué posición llevan con los puntos y el ranking en el momento en el que estén, así que lo pueden allí consultar y toda la información está allí a la mano para que la puedan checar cada vez que lo consideren oportuno. Hoy vamos a tener un kit súper especial de Axo y Resona. Básicamente son los patrocinadores de esta cápsula. Recuerden que tienen que estar súper pilos participando en el Kahoot. El Kahoot no solamente puntúa por las respuestas correctas, sino por la rapidez también que tengan en el momento de responder. Así que estén súper pendientes para que puedan participar y ganarse uno de estos maravillosos kits que tendremos. Hoy es nuestra primera cápsula de diversidad e inclusión y queremos hacerle un agradecimiento súper especial a la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha sido, digamos que un auspiciador muy importante de todo este programa y muy especialmente los facilitadores que vamos a tener en la sesión de hoy. Así que muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por ser partícipe de este programa. Como les comentaba, vamos a tener 3 sesiones para esta cápsula de diversidad e inclusión, y vamos a tener una sesión adicional que ya les voy a comentar. En la sesión de hoy vamos a revisar emprendimiento y empleabilidad inclusiva en la estrategia de los negocios. Y vamos a tener una sesión especial de diversidad e inclusión el 30 de junio, que va a ser sin estereotipos, numeral sin estereotipos, y básicamente va a ser liderada por nuestra directora de Recursos Humanos, Gloria Valdelamar, y la gerente de Recursos Humanos para Unilever Colombia, Ana Saldívar. Recuerden que todas estas sesiones son virtuales, así que los esperamos para que no se pierdan ninguna de las charlas. Bueno, vamos a presentar a nuestro speaker. Vamos a tener hoy 2 speakers. Vamos a arrancar con Henry Noreña Villarreal. Henry es administrador de negocios, es administrador de empresas de la EAN y especialmente, discúlpeme, tengo un problema con el sonido. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, Dey. Se escucha. Gracias. Les decía, Henry es administrador de empresas de la EAN y especialista en proyectos de la Escuela Superior de Administración Pública. Además, Henry es docente e investigador en negocios inclusivos. Se desempeña en la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2006 como consultor en desarrollo empresarial. Desde su rol en el 2007 lidera la línea de emprendimiento para la inclusión productiva que promueve pues específicamente el emprendimiento para personas en condiciones de vulnerabilidad. Así que una persona bastante oportuna para el tema que vamos a tener el día de hoy. Y Sandra, ya más adelante vamos a hacer la presentación de Sandra. Así que, Henry, súper bienvenido, el auditorio es tuyo y bueno, vamos a escuchar.
Gracias, Daisy, muy amable por la presentación. Un saludo para todos, para todas. Es de verdad grato saber que las empresas le siguen apostando pues, al desarrollo de la inclusión en todos los ámbitos, en todas las instancias. Creo que eso habla muy bien digamos, de la marca. Y creo que por ahí me gustaría como comenzar contándoles un poco lo que hace la Cámara de Comercio de Bogotá en torno a la inclusión productiva. Y ya muestro mi presentación, pero quisiera antes mencionar un par de cosas. Es básicamente decirles que hay un compromiso de la Cámara de Comercio de Bogotá con los objetivos los objetivos ODS en torno pues, a todos los aspectos que, que, esto, que estos objetivos dan en línea. Y sin duda alguna, una de las cosas más importantes es darle espacios más equitativos en términos de oportunidades productivas, no solamente en lo laboral, que en eso hemos avanzado bastante. Tenemos espacios, no lo que quisiéramos, pero se ha avanzado. Tenemos una ley, tenemos normatividad, tenemos un trabajo fuerte en las diferentes administraciones a nivel nacional y regional, pero creo que donde estamos aún cortos en temas del apoyo a la dimensión productiva es en lo referente al emprendimiento. Creo que aún se manejan algunos paradigmas en torno a los emprendimientos de personas con algún tipo de vulnerabilidad, y muy particularmente con lo referente a la condición de vulnerabilidad por condición de discapacidad. Entonces yo quisiera en ese sentido referirme a lo que la Cámara viene haciendo, lo que hemos adelantado en los últimos años. Voy a darles apenas un ejemplo y voy a mencionarles un poco lo que regularmente hemos venido trabajando. Digamos que voy a mostrarles qué les estamos ofreciendo hoy en día a los emprendedores y voy a conversarles un poco de los aliados que tenemos en esta parte del ecosistema del emprendimiento para trabajar con personas con discapacidad o personas en condición de discapacidad. Y esto digamos, no lo puedo mencionar sin antes no dar un contexto de lo que la Cámara ha desarrollado y viene desarrollando. Permítame un segundito. Por mes, pero por afiliados, por cámara regional, o los tomamos todos y tomamos por mes. Henry, te dejamos de escuchar. No te estamos escuchando. ¿Ahí ya me escuchan? Ya, perfecto, gracias. No, a ti por avisarme, muchas gracias. ¿Están viendo mi presentación ya? Ruta de Emprendimiento EIP. Sí, señor, ya se ve. Bien, perfecto. Entonces, quería mencionarles que dentro de todo el texto de apoyo que se da al emprendimiento en Cámara, pues hay un aspecto muy en particular, que es el emprendimiento para la inclusión productiva. Y quiero señalar particularmente este compromiso institucional, porque no solamente se hace desde el área de emprendimiento que pertenece a la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial, sino que también se hace desde la Coordinación de Valor Compartido, que pertenece a la Vicepresidencia de Articulación Público-Privada.
si hay un aliado importante en este proceso, un aliado interno importante, interno en este quehacer diario con la inclusión productiva, sin duda alguna es la coordinación de valor compartida liderada por Alexandra Filigrana. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hago mención a esto? Porque son muchos los esfuerzos que desde ese aspecto hace la Cámara. Son muchos los frentes que intentamos atender, desde luego, desde nuestras capacidades, para dar respuesta a una demanda importante, y es el querer hacer empresa por parte de personas que tienen alguna condición de discapacidad. La discapacidad, desde luego, para no entrar en ese tema porque además no lo domino, pero la discapacidad pues tiene muchas formas, colores, muchas consideraciones a tener en cuenta. Están los cuidadores mismos de las personas que acompañan a las personas con discapacidad, que también son parte de todo este proceso. Dentro del ejercicio del emprendimiento para la inclusión productiva, la Cámara de Comercio de Bogotá se ha dado a la tarea de atender diferentes personas con algún tipo de vulnerabilidad especial en Bogotá y la región. Dentro de esa población está la población en condición de discapacidad, pero también tenemos otra población, otros tipos de población en condición de vulnerabilidad, como desplazados víctimas de la violencia, como población pospenada, como población indígena, población de jóvenes digamos, de ser intervenidos equívocamente por grupos delincuenciales o grupos subversivos. Y tenemos población como inmigrantes, y bueno, otro tipo de poblaciones que venimos atendiendo de una u otra manera en este proceso de inclusión productiva. Y uno de los aliados más relevantes que tenemos en el contexto del emprendimiento para la inclusión productiva, para personas en condición de discapacidad, es el Centro del Veterano de Rehabilitación Inclusiva del Ejército Nacional, o del Ministerio de Defensa, mejor. Yo creo que ese es un aliado externo muy importante. Nos ha acompañado desde el año 2017 en todo este proceso de fortalecer líneas de atención en el para este tipo de población. Hemos atendido desde el 2017 algo más de 200 personas en condición de discapacidad que pertenecen a las diferentes fuerzas del Ministerio de Defensa, y que por una u otra razón, digamos, ligadas al ejercicio de su profesión militar, han quedado con algún tipo de discapacidad. La Cámara de Comercio de Bogotá también trabaja con la Secretaría de Integración Social a través de un aliado muy interesante que se denomina CADIS, que es el Centro de Atención a Personas con Discapacidad. Este centro de atención de la Secretaría de Integración Social del distrito pues atiende un número muy significativo de personas con discapacidad, y con ellos también venimos trabajando el emprendimiento, sobre todo con mujeres con discapacidad, que es una población bien interesante, porque la mujer, a pesar de cualquier condición que tenga, en este caso una condición de discapacidad, sigue teniendo una capacidad de salir adelante y de compromiso con los procesos de emprendimiento, sus procesos de hogar muy altos. De tal manera que allí tenemos una labor muy interesante y muy bonita. Y la Cámara también tiene un espacio en la Mesa Técnica de Discapacidad del Distrito, donde compartimos mesa con otro aliado súper importante y del cual quiero referirme en este momento, porque sin duda alguna es relevante en el trabajo que hacemos.
y es la Fundación Saldarriaga Concha. La fundación viene trabajando con nosotros también desde el año 2018. Hemos atendido de una u otra manera a esta población y hemos vinculado a procesos a algunas personas que tienen esa condición de discapacidad, a procesos de emprendimiento. ¿Por qué para nosotros es tan importante trabajar con aliados? Ustedes me escuchan, estos tienen aliados al ministerio, aliados en la mesa técnica, aliados en no sé dónde, aliados en la Fundación Saldarriaga Concha. Pues porque este trabajo no se puede hacer sin aliados. Esto hay que hacerlo de la mano de otras fuerzas sociales, de otras fuerzas empresariales, de otras fuerzas políticas que estén comprometidas con el desarrollo y el surgimiento de todas las posibilidades que tenga esta población. La Cámara sería muy pretenciosa en querer decir, no, nosotros atendemos solos a esta población. No, creo que hay especialistas, hay entidades expertas y por eso siempre tenemos en nuestra mira cómo buscar aliados para que la atención sea más integral y mucho más, digamos, potencializada en lo que estas personas puedan llegar a recibir. Quisiera referirme a lo que hemos hecho y para referirme a lo que hemos hecho, de una u otra manera quisiera dar un ejemplo de estas alianzas. El ejemplo que voy a dar a continuación fue un ejercicio que hicimos y en gran medida lo hizo la Saldarriaga Concha. Nosotros lo acompañamos de alguna manera, que es con un emprendedor que en este año nos ha acompañado con algunos ejercicios de testimonio empresarial, inspirando a otros emprendedores en condición de discapacidad y que ha demostrado que sin duda las barreras para hacer emprendimiento pueden ser importantes y grandes en un medio como el nuestro, pero que son más grandes las barreras emocionales, espirituales o mentales que la persona tenga. Esta persona que están viendo o que su foto están viendo en pantalla es Jefferson Chavarro. Jefferson tiene una condición de discapacidad. Él no tiene movilidad en una de sus piernas, que tiene una enfermedad bastante delicada a raíz de una mina en uno de los campos colombianos donde vivía, por dar detalles, pero vivía en alguno de nuestros hermosos territorios donde le tocó igual salir desplazado, aparte de salir con su condición de discapacidad, pues aparte de eso salir desplazado, y se encuentra en una ciudad que pues era poco amable y sigue siendo poco amable para este tipo de situaciones. Y a pesar de todo eso, considera que su vida va a seguir adelante y que va a sacar adelante sus objetivos, sus propósitos. Jefferson se encuentra con una oportunidad en el camino. Esa oportunidad era la de hacer chicharrones. Y los chicharrones fritos, de los que conseguimos en las tiendas, allá en nuestros supermercados, en nuestras tiendas de barrio, esos que son medio adictivos, pues él encontró que era una oportunidad, lo fue encontrando en el camino, fue encontrando que había la posibilidad de hacerlo de manera independiente, aprendió el oficio y arrancó, como dicen los emprendedores, casi todos, arrancó apenas con una mano delante y otra atrás y con un par de ollas a hacer su emprendimiento y con una discapacidad que le había producido digamos, el evento que ya mencioné, pero con una convicción enorme de que podía salir adelante. Jefferson fue adelante con su propósito y se fue encontrando con oportunidades de crecimiento, empezó a tecnificar su unidad productiva. Eso le llevó
a tener ya no unas ollas un poco maltrechas y ajadas, para darle algún nombre digamos, a esas ollas que a veces hay que usar al comienzo de un emprendimiento muy aseadas y todo, pero desde luego no eran los activos, el menaje más adecuado. Fue tecnificándolo, fue teniendo una multiclave ya semi-industrial, ya fue teniendo un espacio más ordenado, y eso se lo permitió demostrar en diferentes espacios que su emprendimiento valía la pena. Su emprendimiento estaba definitivamente en otro nivel. Pero el que primero se lo creyó fue él, ¿no? El que primero se creyó el tema fue él y su esposa, que la ven ahí al otro lado de la foto. Ah, todavía no la están viendo, están viendo todavía los empaques de chicharrones. Esos empaques que están viendo en la pantalla no eran así, eran las bolsas común y corriente en las que empacamos nuestras cosas en la casa, eran bolsas sin marca, sin nada. Jefferson, con el apoyo de varias entidades, con el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha, empieza a fortalecer más la formalización de su empresa, con algún apoyo nuestro en algún momento dado también, empieza a crecer, digamos, como empresario, igual, conjuntamente con su empresa, con su esposa, y empieza a tener mayores estrategias empresariales. Y se da la tarea de generar empleo. Entonces va más allá, empieza a generar empleo, empieza a tener un reconocimiento con diferentes entidades donde presenta con todo orgullo y toda determinación su empresa de chicharrones, que era al comienzo una cocina donde se hacían chicharrones y luego se fue convirtiendo en una empresa, pero con total decisión lo fue haciendo. Y eso le permitió en un momento dado acceder a más recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para todo emprendedor, acceder a más recursos no es fácil, ni aquí ni en ninguna parte. Y para una persona en condición de discapacidad puede tener más barreras por las incertidumbres que eso puede generar en un momento dado. Pero la convicción, la seria convicción dentro de esa competencia de la determinación de una persona, donde la disciplina, la resiliencia y la fe son tan importantes, pues llevó a que Jefferson y su esposa se presentaran a Fondo Emprender y se ganaran Fondo Emprender. O sea, lograron ganar Fondo Emprender, se fondearon aún más y hoy en día cuentan con una imagen corporativa más, digamos, más seria, más grande, y están pensando en seguir creciendo. Ya no hablan de solamente sus chicharrones, sino que hablan de diversificar, quieren diversificar, tener otros productos como patacones y como otro tipo de alimentos empacados para seguir aprovechando el mercado que ya con tanto esfuerzo han abierto durante los últimos 5 o 6 años. Entonces, eh, mm, quiero señalar, quiero señalar este ejemplo porque de alguna manera es lo que venimos haciendo con muchos emprendedores desde Cámara de Comercio de Bogotá y con todos los aliados, con la Saldarriaga, con el Centro del Veterano y Rehabilitación Inclusiva, el CRI, con la Secretaría de Integración Social, con otros aliados que atienden este tipo de población, con la Mesa Técnica de Discapacidad, y desde Cámara a esta población les brindamos unos servicios para que se fortalezcan estas habilidades gerenciales. No quiero seguir la presentación sin recordarles lo siguiente. ¿Qué es eso de EIP? ¿Qué es eso del emprendimiento para la inclusión productiva? El emprendimiento para la inclusión productiva es fundamentalmente una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá para acompañar emprendimientos de población en condición de vulnerabilidad. Y dentro de esa vulnerabilidad, particularmente a la población
en condición de discapacidad. No lo olviden, ¿no? No tengan eso presente, porque quiero hablarles ahora de los servicios que les tenemos a esta población. Pues les tenemos una serie de talleres presenciales y virtuales, como los que están viendo en la pantalla, donde llevamos o invitamos mejor a los emprendedores a que ningún campo está vetado para el fortalecimiento de sus emprendimientos. No hay por qué vivir en la informalidad, no hay por qué pensar en no tocar un ambiente más serio y formal de las unidades productivas. Por eso hablamos con ellos abiertamente de temas jurídicos y tributarios, de formas jurídicas para formalizar la empresa, hablamos de temas tributarios, hablamos de procesos para formalizar una empresa, de cómo hacerlo bien. Y lo hacemos esencialmente porque vemos diariamente desde la institución, desde Cámara, que muchos abordan ese proceso, pero lo abordan de una manera equivocada. Lo que después les va a costar realmente, les va a costar dolor de cabeza y plata. Entonces abordamos esto con los emprendedores de EIP, repito, concretamente con emprendedores en condición de discapacidad. Este año ya hemos atendido 30 personas del Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa. Y a estas personas también les hemos dicho, mire, es importante aprender a planear, es importante saber cómo manejar el marketing digital, como es apenas obvio. Y la Cámara en eso tiene no solamente formación, sino que tiene asesoría para estos grupos que atendemos, y también tiene unos espacios de comercialización digital. Tenemos a Bazar.bo, que es una de nuestras plataformas que más se impulsa todos los días para que emprendedores formalizados ya puedan divulgar mucho más sus ofertas al mercado, sus productos, sus servicios, y hacerlo de la manera más adecuada y más competitiva posible. De tal manera que la Cámara les brinda todos estos espacios y todos estos elementos a través de los talleres. Y esto pues va de la mano necesariamente con asesoría. Esto solo talleres no es lo más indicado. Por la experiencia que tenemos con los emprendedores. Entonces le decimos a la población que pues les tenemos seis temas para trabajar con ellos, en un total de 12 sesiones, en temas de idea de negocio, cosa que falla mucho el emprendedor, a veces se deja llevar mucho por el ánimo de la actividad, y se le olvida tener una mirada más clara al negocio como tal, cómo cuidar las finanzas, cómo conseguir dinero, cómo manejar su tema de impuestos, cómo hacer un mayor mercadeo y ventas efectivo, eficiente, y desde luego fortalecer la parte estratégica del plan de negocio. Esto no queda solo, digamos, en el proceso con Cámara. Nosotros, ya lo mencioné hace un momento, pero para nosotros los emprendedores participan en diferentes espacios comerciales. Y aquí quiero hacer una propaganda para absolutamente todos. La próxima semana tenemos el GoFest 2022, nuestra versión 18, que impulsa emprendimientos de diferente orden, y vamos a tener emprendimientos de personas en condición de discapacidad. Entonces, invitados a través de Unilever, a quien le vamos a enviar nuestros banners para que los difunda a través de ustedes, e invitados todos ustedes a asistir. Va a ser en Ágora, al pie de Corferias. La entrada es gratuita.
Vamos a tener conferencistas nacionales y también internacionales con temas realmente muy pertinentes para el desarrollo de los emprendimientos. Y como les digo, es totalmente gratuito. Y sí pueden llevarse, digamos, muy buenas ideas para el desarrollo también de sus emprendimientos, de cómo participar y cómo cualquiera de ustedes en un momento dado que esté allá viendo hoy esta presentación, tenga la seguridad que no se necesita nada especial, nada especial para participar en eventos tan grandes e importantes como los que vamos a tener la otra semana, sino el deseo de hacerlo, las ganas, el ser juicioso o juiciosa, el tener claros sus objetivos para poderlo llevar a cabo. También tenemos la Feria del Hogar y tenemos otras ferias en las cuales los emprendedores y estos emprendedores en condición de discapacidad se abren espacio. Adicionalmente a eso, tenemos las plataformas virtuales de las que ya hablé y, por supuesto, nos preocupamos con esta población que tengan una atención más personalizada, ¿no? Porque vienen en unos procesos de atención integral y desde luego debemos cuidar que esos procesos de atención integral se sigan dando y que nuestro aporte, pues sin duda alguna, respete y fortalezca todos esos procesos de atención integral que les brindan nuestros diferentes aliados. Por eso nos adaptamos a nuestros emprendedores, nos adaptamos a las necesidades de los aliados y quisiéramos llegar más allá con todo esto. Quisiéramos que nuestros emprendedores en condición de discapacidad y ya empresarios en condición de discapacidad, pues hagan parte de los encadenamientos o de las rutas o de los enlaces o de las rutas de valor de las diferentes empresas que nos acompañan en cámara en todos estos procesos. Hoy tenemos un ejemplo, como es Unilever, que está comprometido con con esta tarea, no solamente en lo que estamos viendo hoy, sino en otros temas. Pero hay otras empresas en Bogotá y en la región que seguramente están esperando por buenas ofertas, sobre todo de personas con condiciones especiales, y la Cámara puede acompañar esos procesos para que tengamos encadenamientos productivos no solamente de gran valor, sino de altísimo valor a través de la inclusión social, de la inclusión productiva con personas que realmente lo ameritan, no porque tengan alguna condición de discapacidad, sino porque han demostrado su enorme capacidad de hacer empresa. Eso les quería comentar, quería compartirles desde la Cámara de Comercio de Bogotá pues esta información y espero que sea útil para todos ustedes. Mi apreciada Daisy, abro el espacio entonces de preguntas si alguno la tiene. Claro que sí, vamos a hacer aquí un barrido en el chat, súper interesante, Henry, y sobre todo muy motivadora también la historia de Jefferson y seguramente como la historia de él hay muchísimas más de personas que han sido resilientes a pesar de su condición, a pesar de las adversidades que pueden salir adelante. Y sobre todo también ser personas promotoras de empleo y y de desarrollo para la sociedad y para nuestro país. Entonces, abrimos el chat está abierto. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenosla saber. Creo que en este momento no tenemos alguna pregunta específica y no sé si Nata me ayuda a evaluar, pero creo que no tenemos ninguna pregunta específica. Y siendo así, Henry, te agradecemos un montón por esta charla tan linda, tan motivadora que nos has traído el día de hoy. Y estamos entonces, le daríamos paso a Sandra. No sé si Sandra nos escuche, ya está por acá, o no sé, Henry, si quisieras hacer alguna despedida en este momento, ya que creo que no tenemos preguntas en este momento.
No, agradecerles el espacio y invitar absolutamente a todos los que hoy están asistiendo a ver en el emprendimiento una verdadera posibilidad. Eh, yo creo que el mensaje que quise dejarles desde Cámara de Comercio va a encontrar todo digamos, todo el eco y toda la fuerza con la intervención ahorita de Sandra, que les va a hablar, claro, de un aspecto complementario, pero sin duda alguna con el mismo nivel de compromiso, con el mismo nivel de compromiso para esta población. De tal manera que saludar a Sandra, me alegra nuevamente verte, agradecerte, Daisy, mucho. Natalia, muchas gracias por el espacio y pues bueno, quedo a sus órdenes para otra oportunidad. Muchísimas gracias. A ti, Henry, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por traernos esta charla tan motivadora. Y Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy, Sandra es psicóloga con 15 años de experiencia en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Sandra desde hace más de 11 años está vinculada al programa Pacto de Productividad, una iniciativa de la Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Corona. Así que súper bienvenida, Sandra, y tienes toda los micrófonos abiertos para que nos cuentes un poquito de tu linda experiencia. Vale, Daisy, bueno, buenas tardes a ti, a todos los participantes. Qué bueno contar con un nutrido grupo de personas interesadas en todo este tema de las personas con discapacidad. Muchas gracias a Unipyme por la invitación, a Unilever, y pues al aliado tan especial como es la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, pues digamos que voy a presentar mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Me dice si ya... Ya se ve, Sandra. Te confirmo que sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, contarles que desde el programa Pacto de Productividad trabajamos en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad desde hace ya 12 años. Nosotros empezamos siendo un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y de varias fundaciones y entidades colombianas. Y durante los primeros 5 años estuvimos dedicados a trabajar diseñando un modelo que le permitiera al país tener como una ruta clara o un mapa claro de lo que se espera sea la inclusión laboral. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva muy desde empleo inclusivo, ¿sí? Y aunque estamos todavía hablando de inclusión laboral, pues la idea es que realmente cada vez más las empresas se fijen como meta tener realmente procesos y procedimientos que hagan que haya empleo inclusivo. Es decir, que no hay que hacer nada especial para que las personas con discapacidad lleguen al trabajo como cualquier otra persona. Entonces, nosotros como Pacto de Productividad somos una alianza público-privada, donde, como tú lo dijiste, está la Fundación Corona y la Fundación Saldarriaga Concha como los principales socios. Y desde el sector público está el Ministerio del Trabajo y está el SENA. Y tenemos 4 cajas de compensación. CAFAN en Bogotá, Confenalco Antioquia en Medellín, Confandi en Cali, Confamiliar Risaralda en Pereira. Y varios aliados, todos del sector empresarial, porque pues ese es un tema básicamente de personas que quieren ser empleados y de empresas que quieren hacer vinculación de personas con discapacidad. Habíamos hablado de que la idea era poderles contar un poquito de lo que es inclusión laboral y lo que no es, porque muchas veces se piensa que solamente con tener personas vinculadas es suficiente para decir que tenemos o que hacemos inclusión laboral, ¿sí? Entonces quisiera empezar por mencionarles por qué contratar personas con discapacidad. Si uno se hace esa pregunta, o sea, ¿qué tienen de especial las personas con discapacidad o qué tiene de innovador vincular personas con discapacidad? Pues una de las razones son razones de peso ya muy social, muy económico, que finalmente nos afectan a todos los países y a todas las sociedades, y es que las personas con discapacidad son el grupo más discriminado y más pobre del mundo. Es decir, que entre los más pobres están las personas con discapacidad. Y pues eso de hecho nos pone un peso a nosotros como sociedad para tratar de buscar alternativas de solución para que las personas puedan contar con ingresos dignos.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad es una de las opciones, así como es el emprendimiento otra opción para que las personas tengan y generen ingresos y eso les permita tener una calidad de vida, ¿sí? Cuando uno tiene un ingreso, tiene la posibilidad de soñar, de planear, de pensar de que puede estudiar, de que puede conseguir un apartamento, de que se puede casar, de que se puede ir de vacaciones, de que puede tener una caja de compensación, todos los beneficios que tenemos nosotros por ser empleados, ¿sí? Esos mismos beneficios uno espera que lo puedan tener una población tan vulnerable como han sido las personas con discapacidad. Al igual que cualquier otra persona, las personas con discapacidad tienen el derecho a un empleo para vivir dignamente y no en el círculo vicioso de la pobreza, ¿sí? Las personas con discapacidad generalmente son personas pobres y la misma pobreza genera discapacidad. ¿Por qué genera discapacidad? Porque muchas veces hay madres gestantes que no tienen la oportunidad de ir a un médico y eso hace que tengan un mayor riesgo de tener hijos con discapacidad. O las personas pobres generalmente están en estos cinturones de miseria y de pobreza alrededor de las ciudades, donde hay muchas más posibilidades de que tengan o que sufran, por ejemplo, un atraco, un robo, o que sean heridos y que por ende puedan adquirir una discapacidad. Entonces, hay que cortar por algún lado el círculo de la pobreza, porque cada vez más una persona con discapacidad, o sea, cada vez que una persona con discapacidad tiene un trabajo, estamos ayudando a salir a toda una familia de la pobreza. Nosotros nos hemos encontrado con el caso de personas con discapacidad que consiguen un empleo y finalmente son los únicos que llevan un ingreso a la casa. Porque a veces tienen padres mayores, porque tienen también padres que trabajan en la informalidad o porque todos están desempleados en la casa. Y justo la persona con discapacidad que se logra vincular es la persona que va a empezar a ser el aportante dentro de la casa. Entonces, eso es lo que estamos dando, oportunidades cada vez que el empresario piensa de, venga, ¿cómo hacemos o qué hacemos para que las personas con discapacidad puedan tener una oportunidad dentro de nuestras empresas? Porque es un deber moral. O sea, por todo lo que les he contado, finalmente se convierte en un deber moral y ético el pensar en buscarles alternativas de solución a las personas con discapacidad. Porque de acuerdo con la experiencia que nosotros hemos tenido también, son una fuerza altamente productiva. Y no es que produzcan más, y no es que ellos sean héroes por el hecho de tener una discapacidad y lograr trabajar. Lo que pasa es que generalmente la población vulnerable cuando no tiene tantas oportunidades en la vida y se le presenta esa oportunidad, pues la tratan de conservar en la mayor medida posible. ¿Y cómo la tratan de conservar? Pues simplemente siendo un buen trabajador y siendo igual o más productivo que cualquier otro compañero. ¿Por qué contratar personas con discapacidad? Ya pensándolo desde el lado de las empresas, porque en este momento da reputación corporativa y marca empleadora. Y ya reconocemos, y nosotros en el medio reconocemos que empresas están haciendo vinculación de grupos vulnerables y específicamente quién se está de pronto, a veces se están especializando frente a unos grupos más que a otros. Entonces esto da goodwill, da prestigio con nuestros clientes, con los grupos de interés y por eso digamos que también son de los beneficios que tiene el contratar personas con discapacidad. Ahora veamos un poquito de lo que no es la inclusión laboral. Lo que yo les decía al inicio, o sea, una persona que está contratada no necesariamente está incluida. A veces podemos decir, pueden las empresas tener 1, 5, 10, 20 personas contratadas y resulta que las personas no están incluidas. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer una empresa que hace productos de paquete y ellos tenían en su planta un grupo grandísimo de personas, en su mayoría personas sordas. Esas personas llevan muchos años trabajando ahí, pero esas personas nunca se les había hablado, por ejemplo, la oportunidad de crecer dentro de la compañía. Nunca se les había hecho un plan de carrera. Se pensaba que ellos nunca podían ascender. Era el grupo de los discapacitados allá separados y ellos estaban en un turno específico para esas personas. Entonces, la inclusión laboral va mucho más allá de tener, y uno puede tener 40 personas con discapacidad contratadas, sin embargo, no ser una empresa realmente inclusiva. Entonces, una de las cosas, digamos, de los criterios que nos dicen que no es inclusión laboral es cuando se crean cargos especiales para personas supuestamente especiales. Yo no tengo que crear ningún cargo para tener personas vinculadas. Yo tengo vacantes, tengo cargos disponibles y busco perfiles con competencias de personas con discapacidad. Esa debería ser como la premisa. Solamente contratar sin que se ejerza ningún trabajo.
Y uno dice, pero ¿cómo así? Se supone que si yo contrato a alguien es para ponerlo a trabajar, para que produzca. Pero hemos encontrado unas malas prácticas donde vinculan a las personas y las vinculan solamente, por ejemplo, para ganarse en una licitación. Entonces, chequearon el punto de tengo personas con discapacidad contratadas, pero están en la casa sin hacer absolutamente nada para poderme ganar la licitación. Entonces, a veces es como cuando se le busca la trampa a ese beneficio que da el gobierno, pero finalmente no estamos haciendo un bien y le estamos enviando de pronto el mensaje equivocado a las personas con discapacidad. El mensaje debe ser, yo lo contrato, usted tiene el derecho de un trabajo, pero también tiene un deber conmigo y con la empresa de producir, de acuerdo, digamos, que a las expectativas que tengo como empleador. Contratar a personas con discapacidad solamente por cumplir la ley de cuotas, ¿sí? O para ganarse una licitación. Suele suceder también mucho, sobre todo ahora en Colombia, solamente hay cuotas para el sector público. Esperamos, realmente, por ejemplo, desde el programa Pacto de Productividad, no quisiéramos que hubiese cuotas obligatorias para el sector privado, porque cuando las cosas son obligadas, pues no es lo mismo que cuando las cosas se hacen realmente por convencimiento y por iniciativa propia. Entonces, muchas veces este tema de la ley de cuotas, lo que se le hace es ponerle una carga al empresario, o en este caso a las instituciones públicas, contraten, no saben, los equipos muchas veces de gestión humana o el talento humano no saben cómo hacerlos, y vienen y contratan a cualquier persona, simplemente para poder contar de que tienen 1, 2, 3, 5, dependiendo de la cuota que tengan. Entonces, no es solamente para cumplir una cuota. Contratar a las personas con discapacidad sin ajustar los procesos de la organización. Acá en especial nos referimos a los procesos de gestión humana. Es importante hacer un análisis a cada uno de los subprocesos que tiene, desde la atracción del talento hasta cuando la persona puede salir, jubilarse o puede hacer un plan de carrera dentro de la organización. En cada uno de esos subprocesos hay que analizarlos y hay que validar si hay algún tipo de barrera que haga que esa persona no pueda tener un tránsito igual al de cualquier otra persona. Hay que ajustarlos. Y el ajuste no es que a ellos sí se les hagan unas cosas y a las personas sin discapacidad otras. La idea es que simplemente se garanticen los ajustes razonables para que puedan tener acceso a todo dentro de la organización como cualquier otra persona. La inclusión laboral no es un tema de un día para mañana, de un momento a otro. O sea, de hoy para mañana necesito 4 personas aquí contratadas trabajando en la planta de producción. Esos son procesos que son de largo aliento. Generalmente lo que generalmente nosotros les proponemos a las empresas es que hagan, o sea, que preparen a la organización antes de tener personas con discapacidad vinculadas. Esa es, digamos que la idea y la tarea. Y es que haya preparación previa y que antes de que lleguen las personas, pues ya, digamos que nosotros tengamos procesos ya ajustados, que tengamos personal capacitado, que tengamos claro cuáles van a ser los ajustes razonables para esa persona, para ese cargo, etc. No hay cargos específicos para personas con discapacidad específica, ¿sí? A veces se piensa o le preguntan a uno, venga, es que yo necesito una recepcionista, para recepcionista, ¿qué discapacidad me sirve? Y pues no se necesita una persona con discapacidad, con una discapacidad específica para ejercer el cargo de recepcionista. Lo que necesita es una persona que tenga las competencias para ejercer el cargo de recepcionista. O a veces lo que se hace es que se comienzan a rotular a las personas y decir, las personas con discapacidad física para call center, las personas ciegas las podemos colocar en ventas, las personas con discapacidad intelectual las podemos poner en armando cajas. Entonces, no, la vinculación no se hace por tipo de discapacidad. Hace poquito también nos contactó una empresa que nos decía, mire, yo solamente lo único que quiero son sordos. Entonces, hágame el diagnóstico solamente para vincular sordos. Digamos que es potestad de la empresa empezar por algún tipo de discapacidad, pero acá la idea es que sea algo realmente abierto. Imagínense ustedes si nosotros estamos haciendo inclusión en el tema de género, en el tema de mujeres, y nosotros digamos, no, bueno, solamente envíen de mujeres, pero que sean de tez blanca, ¿sí? O que sean bajitas, o que sean altas, o que sean X o Y. Pues realmente no estamos haciendo inclusión. Entonces, no es decir, tráigame personas por tipo de discapacidad, sino tráigame perfiles de personas que tengan las competencias para lo que yo necesito dentro de la organización. Contratar a personas con discapacidad que no hagan parte de la dinámica organizacional. O sea, no es tener una persona por tenerla, simplemente mostrarla en los informes de reporte que uno hace
anualmente o para mostrarlo solamente en los eventos o para cuando yo tenga una visita, decir, no, es que yo tengo incluidas personas con discapacidad y mira, acá tengo a la persona con síndrome de Down. Entonces la idea es no tenerla ahí como de adorno, sino que realmente la persona fluya igual que cualquier otro. O sea, que si nosotros estamos yendo a la oficina, pues la idea es que la persona con discapacidad también esté yendo a la oficina. Si tenemos que hacer la fiesta de fin de año, pues la idea es que la persona con discapacidad vaya a la fiesta de fin de año. Entonces, y que yo mire y garantice cómo hago para que esa persona pueda participar igual que el resto. Contratarlos sin garantizar los ajustes razonables. O sea, cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando necesariamente de hacer ajustes razonables. ¿Y un ajuste razonable qué es? Es un apoyo que necesitan las personas con discapacidad. No es un apoyo de tener otra persona que lo ayude, sino son apoyos específicos dependiendo de la discapacidad. Entonces, si es una persona ciega, de pronto el apoyo o el ajuste que necesita es que en su computadora haya un lector de pantalla. Eso es lo que yo tengo que validar. O de pronto lo que necesita es que de pronto ve poquito y necesita es que las letras se vean grandes en el computador. Entonces necesita un magnificador de pantalla. Entonces es contratarlo garantizándole los ajustes razonables desde el inicio, desde que yo hago la convocatoria y hago una convocatoria que realmente sea inclusiva. ¿Es posible hacer inclusión laboral de personas con discapacidad? Totalmente. O sea, Colombia es un país que tiene un tejido empresarial, digamos que robusto, formalizado, importante. Consideramos que hay suficientes vacantes para las personas con discapacidad, es suficiente espacio dentro de las empresas. Pero muchas veces, ¿qué se necesita? Se necesita que haya un compromiso real y una clara decisión desde los altos directivos de las empresas. Y por eso también pasan todas las personas de gestión humana y de talento humano. Generalmente la puerta de entrada o las áreas de responsabilidad social también a veces son las que impulsan el tema, pero eso finalmente se tiene que convertir en un tema corporativo. No solamente un tema de una sola área, que es la que jalona al resto, el resto no está convencido y resulta que la papa caliente se la pusieron a gestión humana. Entonces, esto realmente es un tema que permea la organización y que tiene que venir de arriba abajo. En el país, en Colombia, contamos con actores sociales que apoyan todo el tema de la inclusión laboral, es decir, tenemos, por ejemplo, los centros de empleo han sido formados por el programa Pacto de Productividad y tenemos centros de empleo, por ejemplo, acá en Bogotá, que apoyan a los empresarios en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, CAFAM, Compensar, Colsubsidio en ese momento está fortaleciendo y está pasando por un proceso de formación. El SENA, incluso la Agencia Pública de Empleo del SENA, son centros de empleo que, a diferencia de lo que pasa muchas veces en otros países, sí atienden a las personas con discapacidad y sí dan respuesta a las empresas que quieren vincular personas con discapacidad. Es posible hacer inclusión laboral porque las personas con discapacidad hacen parte de la diversidad humana. O sea, ser una persona ciega, una persona sorda, una persona con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual o con sordoceguera, simplemente hace parte de la diversidad humana. Es como ser mujer, hombre, alto, bajito, delgado, gordo, etcétera. No son personas enfermas. Entonces podemos tener personas con discapacidad vinculadas y no es lo mismo que las personas que tienen algún tipo de restricción médica o tienen una enfermedad profesional o que tienen una incapacidad médica. Esos son, digamos, que dos mundos separados y una cosa no se debería revolver con la otra porque a veces todavía sucede eso. Y es posible también, siempre y cuando las organizaciones reconozcan la diversidad y luego la gestionen. Hay que gestionar la diversidad dentro de la organización. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Haciendo acciones específicas que permitan darle oportunidades a las personas con discapacidad, que tienen unas características específicas. Tenemos que darnos como la oportunidad de poderlos conocer, acercarnos a ellos, vencerle miedo como a lo desconocido, porque esto no es un tema realmente que sea una cosa que no se pueda hacer. Ahora pasa algo que digamos que son otros beneficios que tiene la inclusión laboral y son los beneficios e incentivos que tiene el gobierno. O sea, Colombia todavía da más zanahoria que garrote. Y entonces hay unos beneficios que permiten que las empresas, por ejemplo, a través de tener cuota de aprendices SENA con discapacidad, tengan la oportunidad de conocer a las personas con discapacidad, el empezarlas a ver cuáles son esas particularidades, a verlas a través de un contrato de aprendizaje y validar después si las quieren o no contratar. Entonces, la cuota de aprendices SENA, pues seguramente ya muchos saben, y es que se reduce al 50% cuando yo tengo una persona con discapacidad. Si yo necesito dos, con una sola persona puedo cumplir mi cuota SENA.
Hay preferencia en licitaciones y puntos adicionales. Hay 2 leyes diferentes que hablan sobre esto. Preferencia en licitaciones y puntos adicionales para la adjudicación y celebración de contratos tanto públicos como privados. Prelación para recibir créditos o subvenciones del Estado. Y la deducción del 200% de lo que, digamos que en la renta, cada año que se hace la renta, se disminuye el 200% sobre los gastos generados por los salarios que yo pagué y por todo el tema de las prestaciones sociales que se le pagaron al trabajador. Quisiera como detenerme un poquito en ese tema de los beneficios tributarios, como para que ustedes vean a través de números que eso también impacta positivamente a las empresas. Y es que tomamos el caso de una empresa, de un trabajador que se está ganando 2.083.000 pesos. Digamos que con las prestaciones sociales, ese salario se sube a 3.474.000 pesos. Y si esa persona la tengo vinculada durante todo un año, cuando yo vaya a hacer la declaración de renta, pues el total de pagos que yo hice fue de 41.699.000 pesos. Entonces, de acuerdo con el artículo 31 de la ley 361 del 97, lo que yo tengo que hacer es duplicar o multiplicar por 2 esos gastos que yo tuve con esa persona con discapacidad. Y en el formulario de la declaración de renta, en lugar de dejar solamente los 41 millones, yo descuento para mi base gravable 83.398.000 pesos. ¿Sí? Eso también depende de cada año cuánto es el porcentaje de impuesto de la renta, que a veces es el 32, a veces el 31, a veces el 33%. Digamos que números más, números menos, el ahorro total de eso que tuvo la empresa es más o menos de 26.687.000 pesos por un año que tuvo una persona vinculada. ¿Para qué se espera que, digamos, esa plata, qué se esperaría en que se invirtiera? En poder seguir generando, digamos, ajustes razonables para otras personas que se quieran vincular, para invertir dentro de la misma compañía, para poder, digamos, que manejar y llevar a cabo sus programas de inclusión y diversidad. Entonces, importante que ustedes también vean que eso, aparte de los beneficios que tienen, que no son no tangibles, pues también hay unos beneficios económicos importantes. Y hay ciudades donde tienen otros beneficios adicionales a los que ya tienen este beneficio que es nacional. Proponemos también que hayan unos pasos básicos para la inclusión, ¿sí? Digamos que el haber nosotros asesorado a más de 220 empresas durante 12 años en las 4 ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, nos ha permitido como validar cuál debería ser esa forma ideal para hacer procesos y buenas prácticas de inclusión laboral. Nosotros planteamos que pueden ser básicamente 4 los pasos. El primer paso, antes de empezar, pues es valorar y evaluar cómo está la empresa en temas de accesibilidad al medio físico, en tema de comunicaciones, en tema de acceso a la información y todos los procesos de gestión humana. Entonces, es hacerle un escaneo a la empresa, no solamente centrarme en el tema muchas veces solamente se piensa en el tema de si el baño, de si la rampa, de que si la silla, de que si el baño está adecuado o no. Y más allá de la accesibilidad al medio físico, porque no solamente se van a vincular personas con discapacidad física, yo tengo que ver, por ejemplo, cómo están mis procesos de formación. Si yo ya tengo un colaborador que tiene una discapacidad auditiva, ¿yo cómo voy a hacer para formar a esa persona en ese plan de formación que tengo corporativo? O si yo quiero, por ejemplo, formarlo en temas de salud y seguridad en el trabajo, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo tengo que ajustar mis procesos y procedimientos? O yo cómo hago para que esa persona, por ejemplo, acceda a la intranet y pueda interactuar igual que cualquier otro con las otras personas. Entonces, hay que hacer una valoración, digamos que todos esos aspectos, y el tema de gestión humana es uno de los aspectos más importantes, porque como yo les mencionaba, gestión humana es la puerta de entrada a la organización. Y si de hecho hay unas barreras para empezar, pues va a ser muy difícil que las personas puedan ingresar. Muchas veces las empresas nos dicen, no, es que no hemos podido vincular personas con discapacidad, y a veces el tema es que hay barreras de entrada que impiden que las personas ingresen. Por ejemplo, a veces se piden muchos años de experiencia, y cuando hablamos de población vulnerable, no es que la experiencia les sobre, porque es muy difícil conseguir un empleo, o porque encuentran vacíos laborales y entonces dicen, no, esta persona dejó de trabajar mucho tiempo, quién sabe qué será.
Entonces, hay que valorar y evaluar muy bien cómo es ese proceso de selección para determinar qué debería hacer yo para que ese proceso sea realmente un facilitador en todo ese tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El segundo paso que proponemos es transformar imaginarios y cultura. Alrededor de casi todas las poblaciones hay unos estigmas y hay unos prejuicios y unos mitos que hacen que pongamos un freno y que digamos, no, yo no vinculo personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a desmitificar, a dar mucho más información, a tranquilizar a las personas con información, y eso se hace a través de un buen proceso de formación empresarial. Estos procesos de formación empresarial a veces se piensa que es simplemente hablar de qué es discapacidad y cuáles son los tipos de discapacidad. O sea, hábleme de discapacidad. Y realmente la formación empresarial pasa por conocer lo básico de lo que es la discapacidad, conocer cómo puedo interactuar con las personas, saber cuáles son esos ajustes, pero saber también cómo debo, digamos que, transformar mis procesos de gestión humana, cómo tengo que hacer con salud y seguridad del trabajo, qué tengo que hacer desde el punto de vista de contratación, qué tengo que hacer con el contrato, ¿será que le hago un especial? ¿Será que le pido la certificación? Entonces hay que formar a la empresa para que la empresa dé una respuesta adecuada a la vinculación de esta población. Y digamos que en esto también hay, en el tema normativo, todavía Colombia tiene mucha normatividad, pero resulta que la normatividad a veces en lugar de ser un facilitador también se convierte en una barrera. Entonces hay muchas dudas de los empresarios a nivel normativo. Es importante también que se formen en eso, para que, digamos, lo que les decía, como que pierdan primero el miedo y luego sí se lancen a tener personas con discapacidad vinculadas. El tercer paso es ya ajustar realmente esos procesos de gestión humana y gestionar el talento desde competencias. Y pues en esto, digamos que las empresas que son formalizadas, sean las MIPYMES, hay empresas que se han venido estructurando muy bien esos procesos. En la medida en que los procesos estén más estructurados, es mucho más fácil también es hacer esos procesos de inclusión laboral. Se facilita mucho más a que cuando yo llego a una empresa y donde no tiene ni siquiera un perfil de cargo elaborado o no tienen claro cuál es la ruta o el proceso de inclusión laboral, o cuando no es clara la inducción y entonces simplemente sientan al paciente al computador, pero él no sabe ni cuál es su contrato, ni en qué empresa estoy entrando, ni quién es mi jefe, ni qué es lo que tengo que hacer. Entonces, estos procesos de gestión humana tienen que estar, mejor dicho, engranados como un relojito. Y por último, digamos que es lo que pasa después de que ya digamos, estamos preparados y empezamos el proceso de vinculación del talento humano. Mire que uno pensaría que deberíamos de empezar vinculando de una vez en el paso uno a las personas, pero la experiencia nos ha mostrado que es importante a veces ir recorriendo, incluso haciéndolo paralelo mientras que me estoy preparando para buscar las personas y para poderlas vincular. Y en eso también es importante hacer mucha articulación con otros actores del ecosistema de la inclusión laboral. Es decir, la idea es que me apoyen, yo busque apoyo, haya una red como de organizaciones que me puedan apoyar para que el tema no sea tan trágico, porque a veces se convierte en todo un dilema cuando se hace como por ensayo y error. Y la idea es que yo me siga articulando con esos otros actores sociales para que luego naturalmente la empresa lo pueda hacer sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, pues eso era básicamente lo que les quería contar, invitarlos a que visiten nuestra página de internet www.pactodeproductividad.com. En la página hay recursos importantes que ustedes pueden utilizar, que ustedes pueden por lo menos chequear como para irse adentrando en el tema de la inclusión laboral. Entonces, invitadísimos a que la conozcan. Estamos publicando continuamente sobre normativas, sobre, digamos, sobre buenas prácticas de inclusión laboral. Entonces, pues súper invitados a que la puedan ojear. Y también tenemos en los próximos meses un diplomado en inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, pues cualquier duda, inquietud que pueda haberse generado de esta charla, pues con muchísimo gusto estaré atenta a poderlo aclarar. Sandra, muchísimas gracias. De verdad que
Muy interesante como esta apertura que nos has dado. Yo creo que nos vamos con una visión todos muy distinta de lo que implica y lo que impacta poder vincular laboralmente a una persona que tenga esta condición. Y vamos a responder algunas, te voy a leer algunas de las preguntas que nos han dejado por aquí en el chat y arranco por una que me parece súper oportuna para dar cabida a las otras y es... Mario nos pregunta, ¿es correcto en el lenguaje usar la palabra discapacidad o puede resultar ofensiva? La palabra discapacidad, digamos que es la palabra que es la adecuada. O sea, cuando uno se va a referir a una persona, es persona con discapacidad, ¿sí? Discapacitado sí es peyorativo, el discapacitado, ¿sí? Y más que decir si es una persona en condición de discapacidad, situación de discapacidad diversamente hábil, porque en esto salen y surgen una cantidad de, digamos que de lenguaje que trata como como de solventar a veces como que no seamos agresivos con el lenguaje, pues a veces uno se confunde tanto que finalmente uno como que no sabe ni cómo llamarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué persona con discapacidad? No, persona en situación. Es decirle persona con discapacidad y si tiene el nombre, pues mucho mejor. Vale, perfecto. Por aquí nos hacen otra pregunta y es, cuando un trabajador tiene una PCL, una pérdida de capacidad laboral calificada, ¿se considera discapacidad? Si es así, ¿aplica para los beneficios tributarios y en qué porcentaje o desde qué porcentaje? Bueno, es una pregunta excelente y que tiene sus bemoles. Voy a tratar de ser lo más resumida y lo más clara posible. En este momento, Colombia cuenta con una certificación de discapacidad. Antes no la teníamos. ¿Sí? Desde el año 2019 más o menos estaba que salía y salía una resolución, finalmente salió y dijeron, listo, Colombia ya tiene una certificación de discapacidad. Antes, cuando no teníamos el certificado de discapacidad, digamos que hacíamos uso de ese documento que teníamos, que era la pérdida de capacidad laboral que daban las regionales de invalidez, ¿sí? La regional de médicas, bueno, las que generan el certificado de pérdida de capacidad laboral. Y ese certificado nos servía, por ejemplo, para acceder a los beneficios tributarios. Resulta que desde el 31 de diciembre del año pasado se dijo que ya ningún certificado diferente al certificado que ahora hay por la resolución 113 del 2020, únicamente el certificado de discapacidad que emiten las secretarías de salud son los certificados realmente válidos para certificar una discapacidad. Si la persona, por ejemplo, tiene un certificado de pérdida de capacidad laboral, necesariamente tiene que ir a digamos que a la Secretaría de Salud a pedir que le den un certificado de discapacidad, ¿sí? Ahora, el tema del porcentaje es un tema también ahí, digamos, un tema complicado. ¿Por qué? Porque el certificado de pérdida de capacidad laboral da unos porcentajes, porque es una pérdida. O sea, yo era secretaria y perdí una mano, y entonces pues yo ahora no soy la misma secretaria de antes de tener mi mano, ¿cierto? Tuve una pérdida de capacidad laboral por ese accidente que tuve. Una persona que nace sorda no tuvo ninguna pérdida. O sea, una persona nació sorda, nunca escuchó, por tanto no estamos partiendo desde que ya perdió algo, o sea, nació sordo y esa es la característica que tiene. Entonces, ya no hablamos de porcentajes a pesar de que el certificado de discapacidad saca unos porcentajes, pero no son los mismos porcentajes que aparecen, porque lo otro sí es visto desde la pérdida. Acá está visto desde qué tan funcional soy yo. Es más visto desde lo positivo que desde lo negativo. No sé si con eso haya dado respuesta. Yo creería que sí, seguramente, igual creo que es un tema complejo, ¿no? Y siguen, hay muchas cosas por explorar y me imagino que cada caso es específico y hay que revisar la condición en particular, pero yo creo que a grandes rasgos sí quedó resuelta la pregunta, o si no, por aquí nos dejan en el chat algún comentario adicional y con gusto volvemos al tema. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen, una persona con discapacidad que está bajo la protección de sus padres, una vez se le vincula laboralmente, ¿pierde la protección de sus padres, pensión y demás? Bueno, esa es otra pregunta también que tiene sus bemoles. Y es que, primero, ahora también desde el 2019 salió una ley donde las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, porque antes lo que se hacía era que las personas
volvían interdictas, es decir, yo les quitaba los derechos que tenían como ciudadanos, esas personas no podían firmar un contrato y quienes firmaban el contrato eran los padres. Cuando yo vinculo a una persona con discapacidad, ahora yo estoy firmando el contrato es con la persona con discapacidad, no con los papás, por ese lado. Ahora, la pregunta que está asociada más al tema de si pierden la pensión, por ejemplo, por ser persona con discapacidad, no la pierden, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente esas pensiones son pensiones de sueldos mínimos que hacen que la persona con un sueldo mínimo no viva. Entonces pueden tener como la posibilidad de trabajar para poder mejorar sus condiciones de vida. De todas maneras, en la página nuestra, y nosotros hicimos el año pasado una cartilla que se llama el ABC de la inclusión, que los invito a leer, con el Ministerio del Trabajo, donde, por ejemplo, esa pregunta está. Y muchas de las preguntas que puedan surgir en el tema de normatividad están dentro de esa cartilla. Entonces, también muy invitados a revisar ese documento. Se llama ABC de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Está en la página nuestra y en la página del Ministerio del Trabajo. Súper, Sandra, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta y es, ¿se manejan niveles de discapacidad y esto aplica para los temas tributarios? Bueno, es que son dos cosas ahí. Ya no se manejan niveles de discapacidad. Uno dice leve, moderado o severo. Eso ya es un modelo que ya nosotros no tenemos, afortunadamente, por el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hablamos de si la persona tiene o no tiene discapacidad y si se reconoce o no como una persona con discapacidad, porque puede pasar que no se reconozca como una persona con discapacidad. Entonces, no hay niveles, no hay porcentajes de discapacidad tampoco, que tengo 10 de discapacidad o 15 o 18 o 20 o tengo 50 severo. No hay niveles de discapacidad, los niveles están más desde la pérdida de capacidad laboral, desde ese certificado que da digamos, la PCL. Y en el tema tributario ahorita tenemos realmente un problema. Y es que la ley habla de un porcentaje mayor al 25%. Pero la certificación de discapacidad que están generando ahorita no habla de porcentaje de discapacidad, sino habla de un porcentaje de habilidades que tienen o competencias que tienen las personas. Entonces, ahora, pues digamos que nosotros desde el programa estamos trabajando fuertemente para que se pueda aceptar esos certificados que se están generando para poder acceder a los beneficios tributarios, porque de lo contrario va a ser un poco complicado el tema de que las empresas puedan acceder a esos beneficios, porque el certificado que tenemos ahora no nos sirve para cumplir con la ley. Hay un poquito Sí. complejo de manejar. Uh-huh. Yo quería hacerte una pregunta, Sandra, y es más conocer un poquito tu opinión. En los últimos días se ha vuelto, digamos que, o se ha mencionado bastante unas leyes que se están tramitando básicamente de derecho a la gestión menstrual, que se ha tramitado ya en otros países y en Colombia ya se está empezando a hablar de esto en un contexto donde estamos también procurando también la equidad de género y demás. ¿Esto nos resulta un poco perjudicial para el tema? ¿Por qué? No, lo pregunto porque como de entrada pueden clasificar a la mujer ya con unos días de incapacidad Okay. mensualmente. Entonces, pues no sé, que si lo ves en algún momento como perjudicial. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque ahí puedo aclarar una cosa y es que es diferente el tema de tener una incapacidad médica, por ejemplo, por un tema de una menstruación que sea dolorosa, a una discapacidad que es una condición permanente en el tiempo y que hace que se convierta realmente en una barrera para yo poderme relacionar con el entorno y en ese entorno se surjan una cantidad de barreras. Seguramente a las mujeres que tengan ese tipo de dificultades durante su menstruación, pues seguramente va a ser temporal durante el tiempo y luego finalmente durante los otros días sea diferente y haya que gestionar el tema de manera diferente, pero es diferente una incapacidad médica a una discapacidad, ¿sí? La discapacidad es un tema permanente en el tiempo. O sea, tú no vas a dejar, por ejemplo, la persona ciega no va a dejar de ser ciega, ni la persona con discapacidad auditiva va a dejar de ser sorda. La mujer de pronto puede mejorar sus periodos menstruales, ¿sí? Y salir de esos eventos.
Vale, yo creo que eran las preguntas que teníamos, pero aquí nos han puesto varios comentarios, básicamente muy interesante de entender todos los procesos de inclusión, creo que ha sido súper clara y de acuerdo con Mónica que puso el comentario, yo creo que nos has abierto un montón los ojos respecto a los impactos que tiene, pues, que tiene el tema de inclusión de las personas en alguna situación de discapacidad. Creo que por aquí también nos dejan un comentario que muy crudas las cifras que mostraste, sobre todo al principio, pero creo que, y pues por aquí también lo mencionan, ¿no? Creo que es apenas la realidad en países como el nuestro, que estamos en vía de desarrollo y Así bueno, es. lo importante es poder ser conscientes y creo que en la medida que los que estemos aquí pues seamos conscientes, vamos también permeando nuestro entorno para generar un poco más de conciencia. Por aquí una última pregunta, Adriana nos dice que si una persona pensionada por invalidez es considerada con discapacidad. Sí, sí, es considerada una persona con discapacidad. Ahí lo que tendría que hacer esa persona que ha sido pensionada y que seguramente accedió con un documento de pérdida de capacidad laboral, pues la idea es que esa persona acceda al certificado de discapacidad. Pero si es una persona con discapacidad y es una persona que si está con las competencias y con las ganas de seguir trabajando, esa persona se puede vincular a trabajar y no perdería su pensión de invalidez. Entonces, por eso les digo, importante que puedan revisar la cartilla que La nosotros cartilla. hicimos en el tema normativo. Pero sí, esa persona es una persona con discapacidad y puede conseguir un trabajo si lo quiere hacer, porque hay muchas personas con pensión de invalidez que muy joven adquieren esa discapacidad, entonces pueden tener un potencial de ser vinculados también. Vale, una última pregunta, y esta sí es la última mientras Pau nos ayuda a ir proyectando el Kahoot. Nos dicen, Saúl nos pregunta si una persona con discapacidad, pero esa discapacidad no tiene incidencia en su desempeño, ¿aplica para ser incluido como discapacitado? Sí, claro, es que justamente la idea es que la persona con discapacidad, cuando tú vinculas a una persona con discapacidad, la idea es que su discapacidad no sea un impedimento para que él pueda desarrollar su trabajo. Es decir, antes se pensaba que un vigilante no podía estar en silla de ruedas. ¿Cómo así un vigilante y si tiene que salir detrás del ladrón? Pero resulta que el vigilante, el ver y el de estarse dando cuenta de si va a haber un robo, pues no le impide el tema de que sea una persona en silla de ruedas. Entonces, sí, definitivamente la idea es que la discapacidad no tenga incidencia. ¿Y cómo hacemos para disminuir la incidencia, digamos que de esa limitación que pueda tener la persona? A través de hacer ajustes razonables. Y en el ejemplo que les acabo de dar, por ejemplo, Granistación, lo que hace es que las personas en silla de ruedas no trabajan solos, sino que tienen un esquema de seguridad con personas que caminan. Entonces, cuando ven el ladrón, pues simplemente avisan a la persona que sí puede salir corriendo a la búsqueda del ladrón. Entonces, son esquemas que se han probado y que se han hecho muy bien. Y ese es el ajuste razonable finalmente para la persona que tiene una discapacidad. Muchas gracias, Sandra. Al final se animaron a preguntar bastante. Por Qué aquí bueno. tenemos un par de preguntas. Sí, súper interesante. Yo creo que vale la pena que les demos respuesta mientras vamos allí con el Kahoot. Nos dice Oscar, Sandra, soy daltónico. ¿Puedo considerarme discapacitado visual? No, el daltonismo no está dentro de, digamos que dentro de las categorías de discapacidad, a no ser que cuando, digamos, Oscar va a un examen, digamos, va a entrar a trabajar y le hacen el examen médico y el médico le dice, no, usted no puede entrar a trabajar porque tiene daltonismo, pero ¿cómo así? Si el daltonismo mío no impide que yo sea, por ejemplo, un buen comunicador social. Cuando si buscan encontrar una barrera de acceso, por ejemplo, al trabajo, por el hecho de tener esa condición específica, ahí podríamos hablar de que hay una discapacidad. Si él no pudiera interactuar socialmente, si él no pudiera entrar a estudiar, o sea, realmente la discapacidad se da cuando la persona con una limitación o con una característica especial no puede acceder ni a temas sociales, educativos, laborales. Cuando encuentra barreras en esos entornos, ahí hablamos de una discapacidad. Entonces, podríamos decir que el daltonismo no necesariamente pues llega a ser una condición de discapacidad, o sea, no es discapacitante. Vale, súper. Y por aquí también nos preguntan que dónde se puede gestionar el certificado de discapacidad. Mira, el certificado de discapacidad se tiene que hacer a través de la Secretaría de Salud Distrital.
La persona con discapacidad tiene que ir allí, llevar una serie de documentos que le piden. Ahora en Bogotá hay una facilidad y es que a través, no tengo en ese momento si quieres yo se los puedo enviar. Hay un link donde la persona con discapacidad tiene que entrar y tiene que subir unos documentos como su cédula, su diagnóstico, subir que tenga un certificado de residencia y no me acuerdo qué otro papel. Suben esos papeles y luego le dan una cita en una de las IPS que estén, digamos, que autorizadas, le dan la cita médica a la persona con discapacidad y le dan el certificado. Eso es casi que inmediato que le dan el certificado, pero entonces es a través de la Secretaría de Salud. Habría que entrar a la página de salud del Ministerio, de la Secretaría de Salud de Bogotá y allí buscar certificado de discapacidad. Listo, perfecto. Vamos entrando al Kahoot. No sé, Pau, si por aquí nos puede regalar el código para que todas las personas que están aquí conectadas puedan ir ingresando a la plataforma. Perfecto. Mientras se van conectando, Sandra, te leo una pregunta por acá que nos hace Vanessa y es, ¿un cuidador con pérdida o afectación laboral, cómo puede gestionar su pensión? Estás en mute. Perdón, ¿un cuidador? No sé, la verdad, Deme otra vez, porfa, es que no tengo acá, no veo acá el... Vanessa, si nos puedes aclarar, no sé si un cuidador se refiere como a un servicio de Sí, vigilancia, no lo no, sé. no, un cuidador es la persona que cuando son, sobre todo personas con discapacidad, que tienen una discapacidad que a veces es severa y que requiere que alguien los cuide. Si ese cuidador adquiere una discapacidad, es lo que entiendo. No, ¿cómo es la pregunta? ¿Me No, repite? no entiendo muy bien la pregunta. Dice, un cuidador con pérdida o afectación laboral, ¿cómo puede gestionar su pensión? Digamos que en general cualquier persona con discapacidad que quiera, una persona que adquiere una discapacidad, pues necesariamente tiene que estar bajo el régimen laboral para poderla gestionar, por ejemplo, a través de su ARL, ¿sí? Entonces, un cuidador, pues tendríamos que mirar que si tiene algún tipo de contrato para poder gestionar esa pensión por invalidez. Entonces, digamos que eso ya se rige por el tema de pensiones más que por el tema de discapacidad. Ah, ok, vale, ¿Mm? perfecto. Creo que es súper Por claro. el régimen personal. Ajá. Listo, vamos a darle paso a Kahoot. ¿Cómo vamos con el Kahoot? Ya estamos, creo que alcanzando un número de personas allí en la plataforma. De ahí estamos teniendo un problema técnico porque no está dejando ingresar a más de 3 personas en nuestro Kahoot por alguna razón. Lo que les propongo y lo que podemos hacer es en la próxima sesión, entonces premiar no a 2 personas, sino premiar 4 personas y llevamos las preguntas de esta sesión para que todos tengan el chance de participar, porque por el momento solamente 3 personas han podido ingresar y para ser justos en ese sentido. Vale, perfecto. Pues aquí para todos los que nos están colocando mensajitos, pues ya escucharon a Nati. Básicamente vamos a hacer la próxima sesión, pues a compartir o a dar los kits que íbamos a entregar en esta sesión. Y vamos aquí también de una vez en el chat a dejarles el código de hoy para que puedan ingresar en la plataforma, puedan allí sumar los puntos. Y de nuevo, Sandra, agradecerte por este espacio, qué charla tan enriquecedora. De verdad, creo que nos vamos con una visión súper distinta. Y pues nada, muchísimas gracias. Creo que nos aclaraste muchísimas dudas. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recuerden estar súper juiciosos. Todo este material lo van a poder consultar en la plataforma. Creo que muchísimas cosas interesantes también lo que mencionó Sandra, que pueden encontrar en la información del ABC, creo que vale la pena también chequearlo, entonces para que lo puedan consultar. No sé, Sandra, si quieres dejar de pronto la información donde lo puedan consultar aquí en el chat. Allí Nati ya nos dejó el código de hoy. Y nada, muchísimas gracias por el espacio. Recuerden ingresar con el código para que puedan sumar sus puntos y agradecerle de nuevo a la Cámara de Comercio de Bogotá por esta sinergia tan bonita y de verdad, en especial por el apoyo en la sesión de hoy. Muchísimas gracias. A todos una feliz tarde, una feliz noche. Gracias, hasta luego. Muy amables. Gracias. Chao.